Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, pues te recomiendo que veas el video completamente a detalle porque vamos a ver las configuraciones que se recomiendan, ya sea tanto sensibilidades como controles o incluso lo más importante, los gráficos, que es lo más importante en dado caso. Si bien cabe destacar de que falta una actualización muy importante en la que los gráficos serán configuración más avanzados, y también de que tal vez mejorarán en ese aspecto la optimización y rendimiento. Habrá que ser pacientes y bueno, en fin, vamos a darle que es lo más importante, claro que sí. Sé que conoces el Gear Booster, es uno de los VPNs que se puede utilizar considerablemente en cualquiera de los juegos correspondientes en los cuales puedes utilizar la región que gustes, además de que consta con muchas regiones actualmente. Una de las más recomendadas obviamente y uno de los más recomendados al día de hoy es el Warzone Mobile, en el cual obviamente utilizando el Gear Booster tendrás un ping más estable y no tendrás problemas en los servidores. También cabe destacar algo muy importante en el poderosísimo Warzone Mobile y en el Gear Booster, y es que oficialmente, gracias a la gente del Gear, podemos regalar y obsequiar 7 membresías premium si descargas al día de hoy el Gear Booster con el link que tenemos en el comentario fijado y en la descripción. Así que sí, descarga completamente el Gear Booster, apóyanos y estarás participando por 7 membresías premium entre los suscriptores que descarguen completamente el Gear Booster. Y recuerda, te va mucho mejor el ping con el Gear Booster porque te pone en la zona que deberías de estar y con la mejor tasa de cuadros por segundo y tasa de ping que puedes jugar también el Warzone Mobile, claro que sí. Ok, vamos a darle con lo que es actualmente las configuraciones. Vamos a empezar con lo más importante, con el tema de los gráficos. Me voy a quitar completamente la cámara para que ustedes lo visualicen todo a detalle. Ok, vamos a darle. Primero, en el apartado de gráficos, voy a ser muy conciso y preciso. Para la gente que le aparece los gráficos entre bajo y mínimo, obviamente es mejor utilizar los gráficos en bajo. Nunca los utilices en mínimo de momento en esta versión del juego, porque hay muchos errores. Entonces, siempre trata de utilizar la versión que mejor te vaya en tu dispositivo móvil. Nunca pongas ni medio, mejor pon alto y pon en lo que son FPS, mejor capalo a los 60 si te deja los 60 FPS. En dado caso, en dispositivos de gama media alta, media, que dejen jugar completamente los dispositivos considerables, si pueden poner los gráficos en medio, pónganlo y traten de capar su juego a 45 FPS. El campo de visión, déjenlo y tóquenlo como está, en 90, como siempre. ¿Va a haber 120 de campo de visión? Sí, se les ha dicho a los desarrolladores para que lo implementen. Dentro de muy poco será implementado, lo más seguro, el campo de visión a 120 y tendremos configuraciones avanzadas. Ok, primero que nada y lo más importante, en la frecuencia de actualización y demás cositas, pues tendremos aquí lo que es la optimización del rendimiento para tu dispositivo móvil. Tendrás batería, que actualmente optimiza para alargar la duración de la batería con frecuencia de actualización reducida, optimiza la frecuencia de actualización pero consume más batería. Y lo otro es la frecuencia optimización del rendimiento para lo que es la actualización constantemente. Aquí lo pueden visualizar. Voy a ser sincero con ustedes, utilicen la de batería. Yo utilizo la de frecuencia de actualización. Y conforme yo he jugado entre básicamente 2 horas, 3 horas, 4 horas en directo, conectado con la capturadora, pues se me gasta un total de 50% de batería en 2 horas. No es así en todos los dispositivos, así que recomiendo utilizar el de batería para tener la tasa máxima de 60 FPS y que tengas incluso el acabado sin límite constantemente. O sea que ya saben, lo más recomendado es medio, 100% medio. Si tenés un dispositivo que puedes utilizar alta, utiliza alta, pero capa los FPS, no lo dejes sin límite. El sin límite solo es para dispositivos que sean gama premium. Básicamente estamos hablando de Snapdragon 8 generación 1 en adelante. Los demás, todos utilicen capa de 60 FPS, lo ponen en medio o en bajo y ponen batería. Ahora, transmisión de recursos en alta resolución. Permite que el juego descargue o transmite elementos de alta resolución solo a través del Wi-Fi, si las que no. Y sí, permite que el juego descargue y transmita recursos de alta resolución a través de los datos móviles si no hay Wi-Fi disponible. Vale, aquí le van a dar que pues no, porque ustedes solo van a descargar con el Wi-Fi, no van a descargar con sus datos, lo que son los propios gráficos del juego, ya para que ustedes lo sepan. Ok, vamos con lo siguiente, lo más importante. En el apartado de controles, pues aquí tenemos el apartado de controles. Los controles son de cada quien. Yo utilizo ahorita el táctil, es el de Android que estoy utilizando, pero vámonos a ir a lo que es en partida. Aquí, como pueden visualizar, tienen todas las opciones correspondientes para que ustedes las vayan copiando si en dado caso quieren utilizarlo de esta manera. Así que pues no lo veo tan mal hasta cierto punto. Como pueden visualizar,
aquí lo pueden ver. Si es cosa suya y quieren cambiar lo que es el paracaídas automático o manual, incluso también el comportamiento del stick virtual, todo está aquí. Así son mis configuraciones, que son las que utilizo, que no es tan malo. Y pues ya es cosa de cada quien como quieran utilizarlo. Incluso el típico de gatillo o algunas cosas o personalizaciones correspondientes. Aquí lo pueden ver tranquilamente, poco a poco, cómo está personalizado todo a detalle. El comportamiento de apuntar con la mira lo pueden poner entre oprimir o mantener. Y comportamiento de enfoque, ustedes lo pueden utilizar como quieran. Yo lo tengo en alternar, no mantener. El printado al embestir puertas también. Recarga obligatoria no. Esto es para hacer cancel reload. Y muchas cosas más como pueden visualizar. En el apartado de controles, que creo que ya estaría todo básicamente aquí al final. En fin, eso es lo último. Y lo de los contornos y la inversión. Si utilizas giroscopio, eso ya es cosa tuya, ya que en dado caso yo no utilizo giroscopio. En el apartado de interfaz, como pueden visualizar, indicador de disparo siempre activo. Mostrar munición integrada, mostrar munición en multijugador integrada. Visualización de marcado de impacto sí, tamaño de marcador de impacto, el hit marker pequeño para que no estorbe mucho, bloqueo de sprinter automático, no, flotante. Si vos querés el sprint automático en el joystick, ponele que no. Aquí lo dice, ponele que no. Si no, ponele flotante, que en dado caso te va a poner lo que es un botón. Tal cual. Así que ya ustedes lo quieren decir en dado caso. Cambiar de postura, que básicamente es para poder, pues, ¿cómo te explico? Pues sí, o sea, hacerte en alguna que otra pared para el movimiento de la pantalla. Ahora, el stick fijo, yo no lo tengo stick fijo. Invertir cámara, tampoco lo tengo. Alerta de reabastecimiento. Recargar, cancelar, alerta. Sí, o sea, básicamente porque te diga si existe reload cancel. Si lo quieres poner alerta, ponéselo, yo lo tengo así puesto. Ya por último, las sensibilidades. No tengo muchos cambios en las sensibilidades correspondientes, como pueden ver. 60 en horizontal y en vertical tenemos 70. En el joystick yo recomiendo, si vas a jugar con mando, que pronto vamos a hablar de eso a detalle, 9 y 8 en mando. 9 y 8 lo he visto muy bien, así que no está mal. Multiplicador global de sensibilidad al apuntar con la mira, 3,50. Sensibilidad a la mira de zoom, sí. Y aquí están las otras configuraciones de sensibilidad poco a poco. Y transición de sensibilidad al apuntar con la mira, pues le ponen al instante, que es el multiplicador de sensibilidad, aplica de inmediato al apuntar con la mira. Gradual, el multiplicador de sensibilidad se aplica de forma agresiva al alternar entre disparar desde la cadera y terminar de hacer el zoom. Y posterior al zoom, el multiplicador de sensibilidad se aplica solo cuando termina al hacer zoom. Recomiendo al instante. Y eso serían las configuraciones más importantes actualmente del Warzone Mobile. Otro aspecto muy importante sería el acabado de sonido. Pero aquí no hay mucho que hablar. En el apartado de conectividad, que es en social, te vas en el apartado donde dice voz. Si querés tener el chat de proximidad, le das que sí. Chat de últimas palabras, le das que sí. Y listo, estarás escuchando chat de proximidad y las últimas palabras de la gente que han activado su micrófono. Que pues no es poca gente. Bueno, eso ha sido básicamente explicando a detalle el tema de personalización de cada persona. Así que bueno, yo recomiendo muchísimo todos los acabados completos de la configuración gráfica. Y pues sinceramente, pues espero les haya gustado este poderoso video. Ahora los dejo con un mini clip de una partida que estuvimos jugando. Me encanta de que Warzone Mobile tenga gente real y eso es muy importante. Nos vemos en el siguiente video del canal. Adiós.